Padre nuestro que estás en el cielo, en esta clase que nos va a dar esta noche, Señor, bendición a cada uno de nosotros, Señor. Mantén nuestro corazón entendido, nuestra mente despierta, Señor, para escuchar tu palabra en esta noche, Señor. Y que la pastora Nancy tenga las palabras que nos pueda hablar a cada uno de nosotros, Señor, que sea tu palabra dirigida sobre ella, Señor, y cada uno de nosotros nos bendiga, Señor. En el nombre, sobre todo nombre, amén. Ujú. Muy bien, vamos entonces con la lección número 3. Hoy vamos a ver la transición entre la vida de Saúl y David. Ok. Para eso quiero que ahí, si tienen su Biblia, busquen. Recuerden que aunque yo ponga las citas bíblicas, ustedes tengan allí sobre su escritorio o donde están su Biblia. Vamos al libro de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 15. Vamos a ver, bueno, vamos a terminar de ver algunos puntos de la vida de Saúl y luego nos metemos a la transición de la vida de David. Ok. Normalmente, hermanos, cuando vemos historias en la Biblia, siempre el panorama de la historia, de lo que nos cuenta la palabra de Dios, siempre trae para sí una enseñanza para nosotros. Nos habla muchas veces de su amor, ¿verdad? Y aún hay muchas cosas que podemos ver que en la Biblia no están. Si ustedes bien recuerdan, y algunos que han estudiado el libro de los jueces, hay muchas cosas que no se pusieron en la Biblia, no se escribieron, no se dejó escrito. Realmente muchas cosas, incluso el carácter, muchas cosas que pudiesen describir a una persona, pues no se colocaron en sí en la Biblia. Y normalmente también, hermanos, cuando se escribe un libro, el autor, cuando escribe el libro, siempre trata de hablar bien, ¿verdad? De su eh, actor principal o del que va a interpretar el papel importante. Siempre trata de hablar bien del personaje y culminar bien, ¿verdad? Pero aquí podemos ver que en cuanto a la palabra de Dios, no hay pelos, ¿verdad? Ahí no hay nada oculto, no hay nada bajo la sábana. Siempre la palabra de Dios expone tanto lo bueno, así como también lo malo de todas las cosas que nosotros, bueno, en este caso los hijos de Dios hicieron en su época. Y en cuanto a la vida de Saúl, así como David, todos estos hombres tuvieron su tiempo en la cual ellos hicieron cosas admirables, cosas de buen honor, pero también fracasaron y fallaron en muchas cosas. Y la palabra de Dios no omite todos estos actos que estos hombres hicieron, todos estos errores, sino que a través de estos errores el Señor quiere enseñarnos, ¿verdad? Y pues nos da una muestra a través de todo esto, una muestra de su amor y vemos cómo Dios a través de toda la historia, tanto de Saúl, de David y de otros que podemos encontrar en la vida, en la Biblia, que Dios es un Dios de oportunidades, un Dios que constantemente, incluso la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que cada mañana su misericordia es nueva, ¿verdad? Nos da una oportunidad para regresar a Él cuando nosotros vayamos. Y a pesar, hermanos, del error de estos dos hombres, tanto Saúl como David, cometieron algo bueno, pero sus propios errores. Y Dios sabe perfectamente y sabía perfectamente, hermanos, que Saúl le iba a fallar, ¿verdad? David le iba a fallar, que le iban a cometer estos pecados. Pero Dios permitió que sucediera todo con un propósito. Los tiempos y los pensamientos de Dios
son diferentes a los nuestros y permite que suceda, permite que no, que cada uno tome sus propias decisiones con un propósito, con una enseñanza, ¿verdad? Porque bien decía nuestro pastor, ¿de qué sirve entonces que exista el libre albedrío si el Señor va a controlar todo? Aquí el Señor permite que nosotros tomemos nuestras propias decisiones, cometamos errores, pero a través de esos errores Él nos enseña, ¿verdad? Nos disciplina incluso, ¿verdad? En esas decisiones malas que muchas veces tomamos. Y bien, Dios sabía entonces que estos hombres le iban a fallar. Conoce bien los tiempos de estos hombres, sabía en qué momento, incluso los pensamientos que tenían antes de cometer ciertos errores, el Señor ya lo sabía. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura. Samuel 15, 30. Yo. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Ujú. Aquí que estamos viendo de Saúl. Primero, sabemos, ¿verdad?, que él reconoció su pecado. Él sabía perfectamente que había cometido un error, pero fue muy diferente su forma de reconocer su pecado a diferencia de David. Porque, ¿qué es lo que pide después de que dice, yo reconozco que pequé, pero necesito que me honres delante de los hombres? ¿Verdad? Él tenía un pensamiento diferente, un corazón muy diferente, alejado de Dios, alejado de todos los pensamientos de Dios. Lo único que quería Saúl era que él se viera bien delante de los hombres, que no se hable mal de él, incluso del pecado que había cometido en ese momento, ¿verdad? Pero Dios permitió todo esto con el fin de que también puede enseñarnos algo. Y aquí aprendemos, hermanos, que no solo es reconocer eh, que nosotros hemos pecado, así como este Saúl. Solamente reconoció y nada más. Ahora dame honor frente a las personas, le decía Samuel. Pero el Señor desea que nosotros no solamente reconozcamos que hemos pecado en algo o que hemos pecado, ¿verdad? Sino que realmente debe haber un temor delante de Dios, hacia Dios. Cuando nos arrepentimos, se ve la diferencia cuando fue solamente eh, un remordimiento de conciencia a diferencia de un arrepentimiento, porque cuando hay un arrepentimiento verdadero, pues no volvemos a cometer lo mismo, ¿verdad? Pero si solamente fue un remordimiento de conciencia, pues lógicamente se vuelve a cometer eh, sin ningún pensamiento, sin ningún temor de que pues hay castigo, hay disciplina si se sigue haciendo. Entonces el Señor desea que nosotros reconozcamos verdaderamente y con temor hacia Dios para no volver a pecar contra Dios, ¿sí? El problema es que Saúl no veía la magnitud del pecado, hermanos. No veía qué tan grande era el pecado que él había cometido. ¿Recuerdan ustedes los tres pecados que cometió? Estos pecados que él había cometido, solamente él se había arrepentido, pero no sabía exactamente la magnitud, la consecuencia de los actos de Saúl. Ustedes se dan cuenta, hasta por mucho tiempo se siguió pagando, se siguió viviendo la consecuencia. No solamente lo vivió Saúl, sino también su descendencia, ¿verdad? Y el hombre en la actualidad, hermanos, en muchas ocasiones actúa de la misma manera que Saúl. Un ejemplo que les puedo poner es con referente al adulterio.
El adulterio, hermanos, siempre, ¿verdad? Se mantiene, se trata de mantener en lo oculto, a la secreta. Pero ¿qué sucede cuando un hombre o una mujer es descubierto? Dicen, no fue tan grave, no pasa nada, solo es mi amiga o mi amigo. Pero ¿qué tal si no hubieran descubierto a la persona? Seguiría, ¿verdad? Seguirían haciendo, cometiendo adulterio, ocasionando, hermanos, más adelante, si no se descubre, pues una destrucción hacia la familia, tanto del hombre o de la mujer. Y lo mismo con la fornicación. No ven la magnitud del pecado hasta que quedan embarazados. No consideran la magnitud. El adulterio en este caso, si se reconoce que han fallado. Muchas veces, hermanos, cuando en la pareja sucede esto, ¿qué hace el hombre o la mujer? Pide que se le perdone, ¿verdad? Y muchas veces se perdonan, pero realmente el matrimonio cambia. ¿Se reconcilian? Sí. ¿Regresan como esposos? Sí. ¿Se perdonan? También. Y cuando les preguntan muchas veces, ¿y cómo están? Muchos dirían, pues bien, pero no ven la magnitud realmente del daño. Pues detrás de todo lo que ellos han hecho, se puede ver la desconfianza. Cambia por completo. Se pierde la confianza, hermanos, y la familia no vuelve a ser igual. Padecen incluso los hijos. El padre pierde la autoridad, pierde incluso el hecho de poder corregir a sus hijos, ya no va a poder, porque se pierde esta autoridad y Dios perdona, sí, restituye también, pero lo que sucedió se queda allí, no se borra. Y esto pasa de generación a generación. Por más que el Señor nos haya perdonado, por más que la pareja haya perdonado, ¿verdad? Esto no se borra, pasa de generación en generación. Y el temor a Dios, hermanos, es que Dios, a través de su palabra y de que Él también nos va alimentando a nosotros y nos va llenando de su Santo Espíritu, ¿qué sucede? Permite que nosotros tengamos este temor para no pecar. Saúl dice, en lo que acaba de leer nuestra hermana Josefa, ¿verdad? Te ruego que me honres frente a los demás. Él no solamente estaba pensando en su pecado, o realmente estaba pensando si realmente cometió algo grave, sino que él quería estar bien con la gente, que lo vieran bien, que lo siguieran viendo como lo que él era, un rey con autoridad y prestigio. Es lo que quería mostrar Saúl. Pero el pecado, hermanos, ¿qué hace el pecado? Quita todo esto. Te quita el prestigio, te quita la autoridad. Y esto hace el pecado. Y hay que tener mucho cuidado porque se lleva todo lo bueno. El pecado arrasa con todo, lo destruye todo. Y son años y años para buscar la salida. Ahí creo que Sandrita, tienes el micrófono encendido, por favor. Y hay que tener cuidado, hermanos, porque no es que pensarán, qué dirán de mí, porque muchos piensan así. ¿Qué pensará el vecino de lo que ya supo? ¿O qué pensará la vecina de lo que ya se sabe de mí? Yo me haría la pregunta, ¿qué pensará Dios de mí? ¿Qué dirá Dios de mí con mi vida, con mis actos, con mis hechos? Saúl quería ocultar el pecado. Le quitó, el pecado le quitó todo lo poquito que él tenía en un principio. ¿Se acuerdan que él tenía humildad, verdad? Y el pecado arrasó con todo y transformó a un Saúl que, bueno, ya ustedes ya conocen la historia, ¿verdad? Un Saúl muy diferente.
Y luego le dice a Samuel, te ruego que me honres. Y era un disfraz el hecho de que le dijera a Samuel, te ruego que me honres delante de los hombres. Y era un temor de perder su reinado. Por eso le decía a Samuel, hónrame frente a los hombres. Quería honor frente a los demás. Él nunca llevó, hermanos, frutos de su arrepentimiento. Al contrario, Saúl fue decayendo hasta cometer lo último que en el corazón del hombre sin Cristo hace. O sea, es quitarse la vida, ¿verdad? Eso es lo que hace el hombre sin Dios. Así hace el pecado. Va decayendo hasta que destruye al hombre y el hombre propio se destruye. Y esos son unos puntos de la transición de Saúl. Uno reconoció que había pecado, sí, pero no lo reconoció genuinamente. Dos, el corazón de Saúl no era un corazón recto, porque tenía otros pensamientos. Únicamente quería que él se viera bien frente a los demás, pero se olvidó de Dios, de que Dios tomara en consideración que lo miraran de la manera correcta. Se olvidó de eso, de provocar algo en Dios con su vida. Saúl no miró la magnitud del pecado, ¿verdad? Dañó a toda una generación y hasta la actualidad. Saúl quería estar bien ante la gente y ocultar su pecado, ¿verdad? Quería ponerse el disfraz. Y cinco, Saúl nunca llevó frutos de su arrepentimiento. Fue decayendo hasta no más. Esta fue la transición de Saúl. Ahora vamos a entrar a la transición de David. Como punto número 1, David, así como Saúl, también cometió errores graves. Él cometió lo mismo, bueno, parecido a lo que hizo Saúl. Y también David en un principio era un hombre pues humilde, pero tuvo errores graves, hermanos, y tuvo que pagar sus propias consecuencias. En segunda de Samuel, a ver, permítame, creo que es primera, si no me equivoco. Ahí búsquenle si dice esta parte, ahí se me olvidó poner el capítulo. Aquí tengo puesto segunda de Samuel 12:1. Sí es Sí, segundo es Samuel pastora. 12. Sí Sí es. es. Entonces dice el versículo 1, Jehová envió a Natán a David, viniendo, viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno y la tenía como a una hija. Aquí vemos, hermanos, la amonestación, ¿verdad? De Natán hacia David. Vemos aquí, hermanos, algo, yo diría, y poniéndome en el pensamiento de David, leyendo, escuchando esto que Natán le estaba diciendo y esta historia. ¿Usted qué pensaría? Yo diría, pues qué pobrecito, ¿verdad? Pobre de esta persona. Qué injusto, diríamos nosotros, ¿verdad? Y vemos en el verso 4 y 5. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Aquí vemos, hermanos, que pues su propio juicio, ¿verdad? De David. Perdió él, hermanos, aquí vemos otro punto. David perdió la sensibilidad
al destruir un hogar, al destruir un matrimonio, con lo que este profeta le estaba diciendo, ¿verdad? Porque hacía, ustedes conocen bien también la historia de que esta historia o esta parábola, diríamos de esta manera, eh, se la estaba diciendo a él para que se diera cuenta de que realmente era lo que él había hecho, ¿verdad? Con aquel siervo, con Urías y su esposa, ¿verdad? Aquí vemos a un David que había perdido la sensibilidad. No captó en sí, en su momento, lo que Dios quería hablarle a él. No era sensible a la voz de Dios, de escuchar lo que la amonestación que Dios le estaba dando en su momento. En el verso 5 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Palabras del propio David. Y no sabía, hermanos, creo que no había entendido en su momento que estaba marcando su propio juicio. ¿Verdad? La palabra aquí que ocupa, vive Jehová, ustedes saben perfectamente que es una firma, un dictamen, y él estaba sellando como rey, ¿verdad? Su propio juicio. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. ¿Cómo quedaría la cara de David? Dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Este David se había sentenciado a sí mismo. Todo porque, todo por el pecado, hermanos. Él, David, en su momento, ¿verdad? Por el pecado, cegado por el pecado, cometió tonterías, actuando de una manera incorrecta, ¿verdad? Adulterando. Y hoy el adulterio, hermanos, ustedes saben que está a la orden del día. Adulterio, ustedes saben también que no solo es estar con una mujer o estar con un hombre que no sea tu esposa o tu esposo. Cuando se provocan pensamientos inadecuados hacia una mujer o hacia un hombre deseando estar con esa persona, desde allí ya es adulterio. Desde que se miran esas cosas, incluso deseando con tus ojos a una mujer que no es tu esposa, a un hombre que no es tu esposo, desde allí es adulterio. Y esto está a la orden del día. Tenemos el internet, tenemos la televisión y hermanos, ahora hasta en las mañanas se ven todas estas cosas, ¿verdad? Y vemos a un David entonces, hermanos, que por más que el hombre, así como David, quisiera ocultar todos los actos engañosos, ¿verdad? Pecados ocultos que pudiese guardarse a sí mismo, porque el pecado que ellos habían cometido solamente lo sabía David y Betsabé, pero Dios, hermanos, en algún momento lo revela todo, ¿verdad? Él sabe todo, nadie más que Dios, y en este caso David y Betsabé, sabían lo que había sucedido. Pero David se olvidó de Dios, olvidó que realmente Dios conoce nuestros pensamientos, sabe lo que aún ni siquiera nuestra palabra, nuestra boca ha pronunciado, ¿verdad? Tenía David de dónde escoger, tenía mujeres como rey, ustedes saben que pues tienen concubinas, ¿verdad? Tenía de dónde elegir, pero ¿qué sucedió? Eligió a alguien que era amada por su esposo, pero el pecado así es, hermanos. Ciega a las personas, te hace hacer tonterías y actuar cada cosa. El pecado no te deja, el pecado no te deja ver incluso, agarras, haces lo que sea. El pecado le quita la lealtad al hombre, a la mujer, y nos hace enemigos de Dios. Hermanos, deteriora todo
el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Así es el pecado. Busca destruirte hasta no más. Y vean una falta en el matrimonio. Como bien decía en un principio, una falta en el matrimonio al principio se perdona y el Señor restaura, el Señor eh, perdona también, pero el matrimonio no queda igual. Siempre está la desconfianza entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Pensando que quizás pueda suceder nuevamente, se marca, se pierde la confianza y no solo en su momento, sino que para toda y muchos años más. El pecado es lo que hace, destruye todo el plan de Dios, todo lo bueno, todo lo correcto. Y a veces cuando más estás en los caminos del Señor y el Señor está marcando sus propósitos en tu vida, se comete el pecado y ¿qué hace? Todo ese plan quedó atrás, ¿verdad? Entonces el Señor, a pesar de que Él perdona todo lo que nosotros hacemos, hermanos, las consecuencias las vamos a ver en algún momento. Se va a vivir las consecuencias y te marca para toda la vida. Entonces aquí el punto número 3 es que David perdió todo por una tontería. ¿Qué había hecho? Se metió con la esposa de Urías, ¿verdad? Habiendo tantas en su reino. No tenía nada que hacer ahí y lo perdió todo. Verso 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Todo eso hice contigo, con un propósito. Y te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en su seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido más. Si hubieras obedecido, si hubieras caminado en integridad, si te hubieses guardado para mí. El Señor quería añadirle mucho más a David y el Señor siempre quiere añadirnos aún más en nuestra vida, pero por el pecado, hermanos, el pecado destruye el plan de Dios. ¿Y qué sucedió con David? David perdió pues la poca vergüenza que él tenía. Versículo 9. Y dice aquí la pregunta, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Te lleva a cometer actos inimaginables. Así es el pecado. Te ciega los ojos, te pone una venda en los ojos y te hace pensar que lo que haces no es nada malo, quitándole en este caso la vida a un hombre. Punto número 5. Hasta aquí David seguía igual de pecador, perdón, que Saúl, ¿verdad? No ha cambiado, es el mismo trayecto que estaba llevando Saúl, pero aquí cambia un poco la historia de David. Más adelante vemos, entonces, en el verso 10, creo que no lo puse. Ustedes lo tienen, por eso les decía, tengan su Biblia en la mano. Dice el verso 10. Perdón, estoy en el primera. ¿Lo leo, pastora? Sí, por favor. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Ujú. Entonces, ¿qué sucedió? Empieza a ver, pues, la disciplina del Señor, ¿verdad?
Empieza a haber esa disciplina, porque cuando el hombre, hermanos, provoca la ira de Dios, Dios no se mide en castigar, en disciplinar a su hijo. Al que ama, a ese va a disciplinar, a ese va a castigar. Ustedes que tienen hijos, hermanos, lo saben perfectamente. Cuando sus hijos ya les hablaste y por más que ya les dijiste, soy amoroso contigo, pero si tú me provocas a enojo, lo siento mucho, hijo, no tiene celular, ¿verdad? Y aunque ahí está, llore y llore, por disciplina, por amor, lo tienes que hacer, ¿verdad? Así es nuestro Dios. Una vez que lo provocamos a ira, no se mide en disciplinar a sus hijos, a los que ama. En el verso 12, bueno, 11, dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Dios diciendo, hermanos, te vas a acordar de mí, David, te vas a acordar de todos los hechos que tú hiciste. Mientras tú lo hiciste en lo oculto, yo lo voy a hacer a la luz del día. Lo mismo que hizo Saúl, ¿verdad? Diciéndole a Samuel, me arrepiento, pero aquí vemos entonces que David, vemos más adelante que él se arrepiente de lo que él había hecho, de ese acto que había hecho con la esposa de Urías. Entonces David, diciéndole a Natán, David reconoció su pecado, pero muy diferente a lo de Saúl. David, podemos leer su arrepentimiento y lo que él reconoció de que él realmente había pecado. Lo podemos ver en el libro de Salmos, capítulo 51. Vamos a leerlo. Aquí es donde David se arrepiente, realmente reconoció su pecado. Bueno, el 13 de 1 de Samuel dice, entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová, eh, porque pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Saúl mencionó las mismas palabras, hermanos, yo he pecado, reconozco que he pecado. Por eso aquí podemos ver que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, porque Saúl pronunció las mismas palabras que David, pero no provocó lo mismo en el corazón de Dios. Sabía que David aquí se estaba arrepintiendo genuinamente y David fue respondido de parte de Dios de esta manera, he remitido tu pecado, no morirás. Entonces, vemos a David eh, es, escribiendo esto en el Salmo 51, recordando todo pues lo que había hecho, diciéndole al Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco que mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí vemos entonces al David eh, que reconoció su error. Todo esto, hermanos, Dios lo permite. Dios permitió que David pasara por ciertas situaciones para que se reafirmara, para que se diera cuenta de ese error que estaba cometiendo. Cuando nosotros en nuestra iglesia, yo sé que en sus iglesias ha pasado, a veces en lugar de señalar a las personas cuando cometen algún error, normalmente lo que hacemos es decir, señalar y decir, ay, estaba tan firme y mira cómo, qué pasó con esta persona. Pecó contra Dios. Y los dejamos
a la deriva, los dejamos a un lado. Pero el Señor nos manda y nos enseña a ser como Natán, acercarnos con la persona, decirle, en esto has fallado. Y si realmente se ha arrepentido, realmente decirle también el Señor te ha perdonado. Regresarlos al redil. Porque si no hubiese ido Natán, enviado por Dios, a hablarle a David, David se hubiese perdido aún más, hermanos. Pero hubo un profeta que fue dirigido por Dios a hablar con aquel pecador. El Señor nos demanda a nosotros, hermanos, a hablarle a esas personas para que regresen a los caminos del Señor. Si reconoce entonces su error, el Señor está dispuesto a perdonar. David lo describe perfectamente en este salmo que empezamos a leer. Todo esto permitió el Señor con un propósito, para que ese plan que él inició en David se pueda cumplir. Todo lo que vivamos, hermanos, será para que él también nos reafirme en la fe. Y vivamos confiando solo en él. Aquí del verso 1 al 4, David realmente reconoció, ¿verdad? Escribió y entendió las palabras que él estaba escribiendo, que realmente lo que había hecho fue un escarnio, ¿verdad? Le dice, tú eres justo, a pesar de lo que yo hice, a pesar de todo lo que yo hice malo, tú has sido justo conmigo. David diciendo, me pusiste en aprietos para que yo pueda reconocer mi error. Tuvo que haber alguien que pusiste para decirme, para corregirme, para jalarme las orejas, para ver que yo estaba en mi error. Si tú te percatas de alguien que está pasando por alguna situación de esta manera, hermanos, y en ocultos quizás está pecando, pide dirección, que el Señor realmente te lleve a hablarle a esa persona. No tengas miedo, porque realmente el Señor te va a usar para poder sacar a esa persona del error y poder llevarlo a los pies de Dios. Aquí lo que dice David es que Dios es un Dios de verdad, es un Dios amoroso. Y lo que vivió tiene un propósito, tiene un plan. A veces nosotros decimos, si no encuentro un trabajo, es que el Señor no me ama. Si no tengo un hijo, es que el Señor no me ama. Si me pasó esto, es que el Señor me aborrece, por eso me permite pasar una tras otro por estas situaciones. Y muchas veces no es que el Señor nos castigue, hermanos. Muchas veces son consecuencias de nuestros actos. Pero muchas veces el Señor permite que pasemos para que nosotros aprendamos algo. Si todavía no sabes por qué estás pasando por alguna situación, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Todo tiene un propósito. En el verso 5, David corrobora lo que Dios hace. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En el 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Vemos a un David, hermanos, que reconoce que realmente Dios es amor. Porque si bien hubiese sido, hubiese dejado, ¿verdad? No esperes, hermano, en este caso, si tú estás haciendo lo incorrecto o has pensado hacerlo, no esperes que Dios te envíe un Natán. Porque también David vivió sus consecuencias, ¿verdad? Dios le dijo lo que iba a pasar, no le dijo, no vas a vivir esto que ya te dije. Le dijo, no vas a morir. Va a haber espada, va a venir esto sobre tu familia. El niño que venía en camino va a morir. Y le dijo un montón de cosas, una lista de cosas que iba a suceder, ¿verdad? Pero le dijo, no morirás. No esperemos que venga un Natán. O quizás ni un Natán, ¿verdad? O se pierda todo. No esperes también
a un profeta que venga, un Natán, que saque tus trapitos al sol. Mejor, es mejor que nos acerquemos delante de él y le digamos, Señor, me arrepiento. Tú conoces mis pensamientos, sabes en qué te estoy fallando. Enséñame, perdóname y endereza mis caminos. Enséñame a andar, ¿verdad? Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Aquí David estaba elevando una oración a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Después de que le dice, se compromete con Dios. Entonces, si tú me permites todo esto, Señor, y me perdonas y regreso a tus caminos, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Porque todo lo que vivimos, hermanos, aún siendo con nuestros actos y vivamos nuestras consecuencias, siempre todo esto va a servir para que nosotros demos testimonio, para alcanzar a otros, para hablar de lo que Dios también ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Para publicar todo lo que Dios ha hecho, ese favor que ha hecho en nuestra vida. 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y aquí David ya lo sabía, ya había reconocido realmente que no son obras, no son ofrendas, ¿verdad? Sino que un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros a Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofreceré becerros sobre tu altar. Y aquí termina el salmo, hermanos. Y aquí el último punto dice, a diferencia de Saúl, David rindió frutos de arrepentimiento, reconociendo la justicia de Dios en este Salmo 51. Él se comprometió, ¿verdad? Se comprometió a testificar, a hablar de lo que Dios había hecho en su vida, pero también de publicar su alabanza, de cantar, de ofrecer sacrificio a Dios, ¿verdad? Y el Señor desea que nosotros también hagamos de esa manera. A diferencia de Saúl, Saúl no tuvo ningún fruto, ¿verdad? No vivió ni rindió nada de esos frutos de arrepentimiento. Porque cuando el Señor nos perdona y nosotros le decimos, confesamos nuestros pecados, debe haber frutos. Se debe empezar a ver los frutos en nosotros. Bueno, hermanos, aquí terminamos la lección número 3, la transición entre Saúl y David.